Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo. Más fuentes de trabajo con Goni, presidente. Sánchez de Lozada ha demostrado que quiere entregar el petróleo contra la voluntad del pueblo. 1.000 bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Si gana 2.000, 140 bolivianos. Que yo no voy a renunciar. Yo he tomado muy en serio La renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales estén de acuerdo si van a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Aprobada la resolución. Hoy hablaremos de un caso que sacudió el panorama político nacional durante muchos años. Hoy hablaremos del caso Petrocontratos. El caso que derivó en Octubre Negro, 70 muertos, la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y el cambio del viraje político e histórico de Bolivia. Hace muy poco este tema volvió a salir a la luz, a relucir en la opinión pública, dado que recientemente el Tribunal Supremo de Justicia, con 6 votos a favor y 3 disidentes, emitió una sentencia, siendo el expresidente Sánchez de Lozada condenado a 6 años y 3 meses de prisión en el penal de Chonchocoro, por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en contra del Estado Nacional, además de sus colaboradores, su exministro de Hidrocarburos, Jorge Berinduague, Carlos Contreras y Carlos Alberto López, los cuales fueron sentenciados a 5 años de prisión por los mismos delitos. Además, los sentenciados tendrán que realizar una remuneración o reparo económico al Estado por el daño causado, resultado de los contratos, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El incumplimiento de deberes está tipificado en el artículo 154 de nuestro Código Penal y versa lo siguiente: será sancionado con privación de libertad de 2 a 4 años e inhabilitación la servidora, servidor, empleada o empleado público que niegue, omita o rehúse hacer ilegal e injustificadamente un acto propio de sus funciones y con ello genere daño económico al Estado o a un tercero, impunidad u obstaculización de la investigación en infracciones de violencia contra niños, niñas, adolescentes o mujeres en la prestación de servicios de justicia y el riesgo a la vida, integridad o seguridad de las personas al omitir la prestación de auxilio legalmente requerido por autoridad competente. Por otro lado, la conducta antieconómica está tipificada en el artículo 224 del Código Penal boliviano y nos dice lo siguiente: la servidora, servidor, empleada o empleado público que hallándose en el ejercicio de cargos directivos o de similar responsabilidad en instituciones o entidades públicas o empresas estatales por manifiesta mala administración o dirección técnica cause daños al patrimonio de ellas o a los intereses económicos del Estado, serán sentenciados con privación de libertad de 1 a 6 años. Una vez explicados los delitos por los cuales fueron sentenciados, el país se encuentra a la espera de un proceso de extradición que tiene que ser aprobado por los Estados Unidos, ya que recordemos que el expresidente Sánchez de Lozada no solo es boliviano, sino también ciudadano estadounidense, y luego de su renuncia y la crisis política de Octubre Negro, huyó hacia los Estados Unidos, en donde se encuentra residenciado hasta la actualidad. Muchos señalan que el policía vinculado al narcotráfico, Maximiliano Dávila, sería el intercambio por el expresidente Goni. Sin embargo, nada está confirmado y el país sigue en vilo para saber si el vecino del norte terminará entregando a su ciudadano expresidencial ante la justicia boliviana. Una vez explicado el panorama general y actual, ahora pasaremos a explicar la historia de este caso. ¿Qué es el caso Petrocontratos, por el cual el expresidente y sus colaboradores fueron sentenciados? Todo boliviano tiene derecho a tener un empleo. Por eso la prioridad número 1 de Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente, será la de crear nuevas fuentes de trabajo. y lo haré con un plan serio y coherente de 5 puntos: controlar la inflación, atraer más ayuda externa, modernizar nuestra infraestructura, atraer nuevas inversiones y ampliar nuestras exportaciones. Este plan va a crear nuevas fuentes de trabajo. Por
por lo menos 250,000 nuevos empleos y en los próximos 4 años. En esta época electoral, todos prometen, pero hay un solo candidato que ha demostrado cómo se maneja una economía y que tiene la capacidad para cumplir lo que promete. Más fuentes de trabajo con Goni, presidente. Este caso nos lleva a los años 90, a la primera presidencia de Goni. Desde el decreto del 21060, Bolivia cambió de rumbo económico hacia una economía con un Estado mucho más pequeño y muchas menos empresas públicas. Desde aquella época ya se hablaba de privatizar las empresas que quedaban a toda costa, dado que pensaban que este modelo era sostenible y sería duradero. Se equivocaron. Al iniciar los procesos de privatización, se dieron cuenta que esa palabra no era del todo percibida por la población boliviana de una manera positiva, así que decidieron darle otros términos como ser reorganización de empresas públicas o la conocida capitalización. Este proceso de capitalización trajo consigo todo tipo de favoritismos hacia ciertos sectores empresariales y la venta, o mejor dicho, remate de empresas públicas a precios de gallina muerta. Un ejemplo es la empresa textil en Santa Cruz, Ilan Cruz, la cual tenía un valor y una inversión de $70 millones. Sin embargo, entró en venta por 7 millones y finalmente fue vendida por 4. O uno de los casos más sonados y conocidos, Fancesa, o la conocida línea aérea boliviana por excelencia, la cual tenía diversos acuerdos con múltiples países y funcionaba en todo el país, el Yoit Aéreo Boliviano, empresa estatal la cual tenía un valor de $120 millones y fue vendida a la empresa BASF de Brasil a 23 millones. La empresa BASF pertenecía a la familia Cañedo, la cual ya tenía antecedentes en Brasil. La familia Cañedo tenía antecedentes procesales por haber malversado $800 millones. Como era de esperarse, la familia Cañedo comenzó a despedazar al Yoit Aéreo Boliviano, desmantelando aviones, vendiéndolos por partes, en lugar de potenciar la empresa como se había establecido en la capitalización. Simplemente querían despedazar la empresa que era su competencia para potenciar a la empresa BASF de Brasil, y ni hablar de la falta de cumplimiento de los derechos laborales de los empleados del Yoit. Hasta el 40% de los ex empleados del Yoit Aéreo Boliviano no tienen jubilación. Pero este era el modus operandi y la gente con la cual se relacionaba el gobierno de Sánchez de Lozada, con tal de enajenar al Estado boliviano. Gonzalo Sánchez de Lozada vendió la capitalización como la mayor solución y el mayor hito no solo de su presidencia, sino de su carrera política. En lo teórico, al igual que el marxismo, es interesante, pero en los hechos era insostenible, y dado el nivel de corrupción y mal funcionamiento, este mismo modelo terminó llevándolo a su sepulcro político. La inyección de capitales de las empresas privadas dentro de las empresas públicas tenían que estimular su desarrollo y crecimiento, pero en los hechos, lentamente el privado iba carcomiendo al sector público de la empresa hasta finalmente absorberlo, y que ya no sea una capitalización, sino directamente una privatización que beneficiaba a los privados en detrimento del Estado boliviano. YPFB es y ha sido la empresa estatal más importante. Yacimientos manejaba toda la cadena productiva: exploración, explotación, comercialización, transporte y almacenamiento. Sin embargo, Goni rompe con este esquema. El gobierno de Sánchez de Lozada le otorga la propiedad a las transnacionales de todo fuera de Boca de Pozo, es decir, lo que estaba en el subsuelo seguía siendo del Estado boliviano, pero una vez el petróleo, el gas u otros hidrocarburos salían del pozo, pasaban a ser de la empresa transnacional. La capitalización de YPFB fue particularmente terrible, ya que YPFB aportaba hasta el 50% de los ingresos del Estado boliviano, es decir, la mitad del Estado boliviano significaba esta empresa. Ahora con las transnacionales, de las regalías que percibía el Estado boliviano, que con anterioridad eran de un 50% de las utilidades, ahora serían de tan solo un 18%, lo cual en el largo plazo era claramente insostenible. Por la venta de YPFB, Manuel Morales Dávila lanza un juicio de responsabilidades contra Goni. Morales Dávila era un profesional, abogado y político reconocido en aquella época. Sin embargo, el poder de Sánchez de Lozada, el poder tanto económico como político y judicial, era tan grande que irónicamente el que termina en la cárcel es el mismo Morales Dávila. Dávila sería detenido por efectivos en La Paz, bajo la acusación de haber perpetrado falsas acusaciones en contra del primer mandatario al afirmar en un mitin en Oruro que el presidente Sánchez de Lozada era un traidor a la patria y estaba vendiendo las empresas del Estado a precio de regalo. Sánchez de Lozada es asesino.
El ministro de Gobierno aquí presente es asesino. Sánchez de Lozada ha demostrado que quiere entregar el petróleo contra la voluntad del pueblo, a espaldas del pueblo, gasificando al pueblo. Sánchez de Lozada es un traidor a la patria y debe ser juzgado como traidor a la patria. Yo no sé un mayor insulto que traidor a la patria. Incluso debe ser un mayor insulto que sacarle la madre a uno. Luego de la caída de Sánchez de Lozada, muchos sectores de la sociedad civil pedían un juicio de responsabilidades en contra de Goni, no solo por los muertos de 2003, sino también por los ya entonces conocidos como petrocontratos. La denuncia por el caso fue presentada el año 2005 por el Dr. Morales Dávila, apoyado por el entonces diputado Evo Morales Ayma. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de dicho año y el 11 de septiembre de 2011 la Asamblea Legislativa autorizó el procesamiento de las ex autoridades por los delitos anteriormente explicados. Sin embargo, este no es un caso que involucraba netamente a Goni. De los 107 contratos, 52 fueron firmados durante la primera presidencia de Goni, es decir, entre 1993 y 1997, 49 en la presidencia del general Hugo Banzer de 1997 a 2001, 4 durante la presidencia de Tuto y 1 durante la de Carlos Mesa. Estos dos últimos expresidentes fueron excluidos del proceso por una amnistía lanzada por el presidente Evo Morales, arguyendo que en medio de la demanda marítima el país necesitaba de unidad y pacificarse. Por eso excluyó y perdonó el proceso a ambos expresidentes. Es curioso, ya que Carlos Mesa también lo había hecho, había dado una amnistía anteriormente durante su respectiva presidencia, perdonando a Evo Morales. Quizás simplemente le devolvió el favor. Pero lo más curioso es Tuto Quiroga, el cual llegó a afirmar que Evo Morales había pactado con el gonismo y estaba protegiendo al expresidente Sánchez de Lozada, cuando el que finalmente fue sentenciado fue Goni, el que finalmente fue perdonado fue el mismo Tuto. Irónico, ¿no? Pero claro que sí, si el que acusa es Evo Morales. El que acusa fue el movimiento al socialismo, Santos Ramírez y Evo Morales. El que autorizó fue el Congreso por instrucción de Evo Morales. El que está llevando esto adelante es el fiscal de Evo Morales, que era su asambleísta, quien sufre en la calancha cuando quedaron vidas perdidas. Fue ministro de la Suprema, salvó a las petroleras, lo vamos a verificar acá, en este juzgado, que no han hecho absolutamente nada. Y es el fiscal Guerrero que ha sido puesto por Evo Morales, que no hace nada contra las petroleras, que no hace nada contra los gonistas y que solo se dedica a perseguir al adversario. Manejó el caso un año y a quien me quiere arrestar, me dice cadáver, me amenaza de muerte y sin embargo no hace nada para investigar qué pasó con la capitalización de Sánchez de Lozada y las petroleras. ¿Doble discurso entonces? No, encubrimiento a Sánchez de Lozada y a las petroleras. Para implementar esta decisión he tomado la determinación de, en virtud a la atribución número 14 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado, conceder amnistía a favor de los expresidentes Jorge Fernando Quiroga Ramírez en el juicio de responsabilidades número 1/2015, denominado caso Petrocontratos, y Carlos Diego de Mesa Gisbert. El 22 de agosto de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia comenzó el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y 3 de sus exministros. Esto debido a la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Dichos documentos se suscribieron sin permiso ni autorización del Congreso Nacional. Dicha autorización por parte del Congreso era obligatoria, según el artículo 59, numeral 5 de la Constitución vigente en aquella época. Además, las acciones tanto de Sánchez de Lozada como la de sus exministros iban directamente en contra de la misma Constitución que él modificó. Sus decisiones económicas de privatizar y entregar los recursos a boca de pozo iban directamente en contra de los artículos como ser el 137, que nos señala que los bienes del patrimonio de la nación constituyen propiedad pública, inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla. Por otro lado, el artículo 138. Pertenecen al patrimonio de la nación los grupos mineros nacionalizados como una de las bases para el desarrollo y diversificación de la economía del país, no pudiendo aquellos ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún título. La dirección y administración superiores de la industria minera estatal estarán a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que determina la ley.
O el artículo 139. Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en el que se encuentren o la forma en la que se presente, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados corresponden al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas o a través de concesiones o contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a personas privadas conforme a ley. Sin embargo, Sánchez de Lozada se pasó por encima todos estos artículos, mediante el decreto 24806, suscribiendo contratos de riesgo compartido, los cuales le entregaban a las empresas las potestades propias de YPFB. Como leímos, estos recursos pertenecen al Estado boliviano y no tienen por qué ser vendidos, entregados a empresas transnacionales o peor aún, tan solo recibir un 18% de regalías por los mismos. Tienes que pensar en cuántos recursos se perdieron frente a estos contratos públicos-privados. En cuestión de participación popular, los municipios perdieron cientos de millones de bolivianos, los cuales se podrían haber traducido en mejores hospitales, escuelas, carreteras o caminos para los municipios de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de Cercado de Cochabamba o la ciudad de La Paz o El Alto. En Bolivia no se tiene una ley o procedimiento para acción de repetición en caso de contratos estatales. Se realizaría un proceso de auditoría para posteriormente ir a una audiencia ordinaria en la cual se aprobaría la reposición civil del daño económico al Estado. Sin embargo, igual se envió una ley al Congreso. Pero lo más importante de este caso no es si Goni va o no a la cárcel, sino que se marca un precedente en la defensa de los recursos del Estado Nacional. No creo que el hecho de capitalizar sea malo, en esencia no lo es. Sin embargo, tiene que existir dignidad y reciprocidad, además de algo de balance en lo que recibe el privado y lo que recibe el Estado. Un 18% simplemente es un insulto. Este caso marca un precedente para los futuros gobernantes de Bolivia, para que actúen con dignidad dentro de sus aptitudes y responsabilidades como autoridades del Estado boliviano. El proceso de extradición es sumamente complicado, y si no es que imposible. En primer lugar, para darse la extradición, el delito cometido tiene que ser tipificado en las legislaciones de ambos países. El delito de Sánchez de Lozada no está estipulado en Estados Unidos. Además, Goni es ciudadano americano y tiene 94 años, y la mayoría de los acusados optaron por escaparse o retirarse del país. Personalmente, no me agrada la postura radical que tomó el MAS en este caso. No creo que los descendientes de Sánchez de Lozada tengan que pagar una indemnización ni mucho menos. No me parece lo idóneo. Además, piden 7.000 millones de dólares. Mi pregunta es, ¿de dónde y cuántas generaciones van a faltar para pagar esos millones? Además de que los delitos son personalísimos. Un nieto o un hijo no tiene por qué pagar por los delitos de un padre o un abuelo. Este tipo de cosas solo se ven en países como Corea del Norte, y no creo que debamos rebajarnos tanto para aplicar conceptos que se practican en países como esos. El modelo de Sánchez de Lozada finalmente dejó al Estado sin ingresos, lo cual se tradujo en menos ayudas sociales, mayor fuga de capitales, el quiebre de empresas y finalmente un estallido social. Dado que si bien se privatizaron las empresas públicas y se beneficiaron a las grandes transnacionales, los impuestos seguían siendo los mismos para el emprendedor. Para el pequeño y mediano empresario, los impuestos seguían siendo absorbentes, ya que mantenían lo poco que quedaba de Estado asfixiando al emprendedor, asfixiando al pobre, asfixiando al que menos tenía. Todo este modelo dejó a Bolivia muy mal parada a nivel internacional, siendo para 1999 vista por el Foro de Davos como el país más corrupto y uno de los países más pobres del mundo, con un 60% de pobreza y de ese 60% un 30% pobreza extrema. Tú que estás viendo esto, no dejes que tu oposición al movimiento al socialismo te haga pensar que lo que había antes era lo mejor, porque no necesariamente es cierto. Para que te des una idea, el modelo tributario tan nocivo y complejo que dificulta el desarrollo de empresas y absorbe gran parte de las utilidades de los empresarios que usamos a día de hoy, no fue diseñado por Evo Morales o Arce Catacora, fue diseñado por Gonzalo Sánchez de Lozada. Antes también había pobreza, e incluso más, también había corrupción y también existían injusticias y abusos. El mayor error de aquellos opositores a la izquierda es subestimar a la izquierda. Es creer que todo está ganado, dividirse y asegurar que cierto partido o cierta figura está políticamente muerta. Hay algo que decía el expresidente del Perú, Alan García. Entonces desconfíen del que dicen ya está muerto. Ese nunca muere. Cuidado.
Esto lo dijo quizás refiriéndose a su mismo caso personal. Alan García gobernó el Perú de 1985 a 1990. Joven, inexperto e ideologizado, terminó comandando uno de los peores gobiernos de la historia del Perú. Abusos, corrupción, mal manejo institucional, hiperinflación, escasez de alimentos, crisis económica y la cereza del pastel, el surgimiento de grupos terroristas como Sendero Luminoso o el MLTA. Esto dejó a Alan García como uno de los peores presidentes de la historia del Perú. Todos lo daban por muerto, todos apostaban a que nunca iba a volver. Sin embargo, como él mismo dijo, ese precisamente es el que nunca muere, al que lo subestiman, y García volvió a ser presidente del Perú el año 2006. El movimiento socialismo y Evo Morales no surgieron de la nada, ni ganaron las elecciones porque sí. El primer paso para un cambio real en la política, una sustitución de los mismos de siempre, es comprender por qué sucedió. ¿Por qué un Gonzalo Sánchez de Lozada fue presidente 2 veces? ¿Por qué un Evo Morales fue presidente durante casi 14 años? Entender cuáles fueron los errores de la izquierda que provocaron una derecha como la de Sánchez de Lozada. Entender cuáles fueron los errores de la derecha para el surgimiento de un Evo Morales y no volver a cometerlos, porque la historia está para analizarla, para estudiarla, para comprenderla y para aprender de ella, jamás para repetirla. Y para evitar los errores del pasado hay que comprender el pasado, no idealizarlo ni satanizarlo, sino comprenderlo en una vastedad objetiva y clara. Claro, si queremos un cambio real. Si no, pues sigamos con los mismos de siempre, cometiendo sus mismos errores hasta que otros oportunistas aprovechen y saquen su tajada del pastel llamado Estado Nacional, ante un pueblo adormecido por sus caudillos y cómodo en su ignorancia. Y este caso que acabamos de ver fue uno de los errores de la derecha, y fue un error garrafal, ya que provocó uno de los estallidos sociales más fuertes y el viraje político más brusco de la historia de Bolivia, y la práctica desaparición del partido de Sánchez de Lozada, el MNR, que prácticamente tuvo un velorio político en aquellas jornadas de octubre, las cuales marcaron un amargo final para el que quizás fue el partido más importante de la historia de Bolivia. Además, este caso representa el inicio del desplome y la caída del Estado boliviano, hasta llegar a literalmente pedir limosna. Sabe, señora maestra, le estoy pagando a La Plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. Desde ese momento, el Estado boliviano comenzó a quedarse sin dinero, sin lucro y sin poder impulsar la economía, sin poder responder a sus acreedores y sin poder pagar sus intereses. Y cuando esto ocurre, a los políticos no les queda más que agarrar del bolsillo del pueblo, por el mal e irresponsable manejo que tuvieron en el pasado, y de ahí vino el famoso impuestazo. Bolivianos y bolivianos, buenas noches. Bolivia está en una encrucijada. Para financiar los fondos de contrapartida que se necesita para desembolsar la ayuda externa, la plata que nos donan, la plata que nos prestan en condiciones concesionales, necesitamos mayores ingresos. Por eso nos vemos obligados a cambiar el impuesto al IVA, el complementario. Si gana 1,000 bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Si gana 2,000, 140 bolivianos. Es seguro que podemos salir adelante si nos unimos todos y hacemos lo que pueda para que Bolivia supere sus problemas y supere la crisis económica. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Fears and resistances of people. Ultimately, he thought he would be held accountable. Unabashed champion of market economics, who's saying the only road forward for this country to get unpoor is through mostly private ownership and market economics. And you've got, about half the country that just doesn't buy that. And so people who don't buy
Este impuestazo nos llevó a una de las mayores crisis políticas y sociales de Bolivia. Este fue el preámbulo de lo que nos llevaría a la crisis de 2003. Pero eso es otra historia. La renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales estén de acuerdo si van a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Aprobada la resolución. It's been 15 years since I've driven the car. I'll get back to it. It's really very necessary because the only way you can learn your way around a town is to drive or learn the metro. The metro is very comfortable, as a matter of fact. First question I had that I wanted to ask you was, are you disappointed? Well, of course, I feel a sense of guilt by not having been able to stay and do the things that I think should have been done and in the long run would have been most beneficial for the people. My Vice President Mesa has offered the things that I wasn't willing to offer, and now he's in deep trouble because if he does a referendum on exporting gas, they're going to say no.